Cuando se ha finalizado el trabajo sobre la normalización en el diseño de una base de datos, ya es un buen momento para poder empezar a trabajar bajo el sistema como tal. En este caso vamos a trabajar basado en el ejercicio que hicimos en la anterior clase para empezar a construir nuestras tablas y posteriormente construir las relaciones entre estas que me permitan efectivamente trabajar sobre el modelo relacional que trabaja el motor de bases de datos Microsoft Access. Comencemos entonces abriendo nuestro programa Microsoft Access. Vamos a abrirlo entonces de esta manera buscándolo por el motor de búsqueda del sistema operativo o bien buscando el acceso directo a través del listado de programas que tenemos instalado en nuestro equipo. En este caso pues aquí lo tenemos. Lo que vamos a escoger acá es una base de datos en blanco. Vamos a iniciar con nuestro proyecto a partir de este momento y pues como vamos a iniciar con nuestro proyecto es importante que le demos un nombre importante. Vamos a decirle proyecto octavo y voy a poner pues mi nombre, Carlos, en este momento, y voy a darle crear por defecto. Recuerda, nosotros ya lo vimos en la clase anterior, la base de datos se crea en la carpeta documentos, entonces pues digamos que en ese sentido no vas a tener ningún pierde, ningún chance de pronto de equivocarte, a menos que tú cambies el objetivo o el sitio de guardado por defecto de esta base de datos. Para este ejercicio entonces nos vamos a basar en el modelo que nosotros trabajamos en la clase anterior. Ya este es un modelo más normalizado. Vemos que hay cardinalidades de uno a varios en cada uno de esos elementos. Vemos que hay varias tablas. Tengo una tabla estudiantes, una tabla grado, una tabla EPS, fueron las que vimos en el ejemplo, y tengo complemento también con otras tablas, una llamada materias y otra llamada docentes que me van a permitir hacer relaciones mucho más puntuales y específicas. Para construir las tablas nosotros utilizamos varias modalidades, varias alternativas. Nosotros podemos crear la tabla directamente dentro de la tabla misma. Si ustedes se dan cuenta, esta interfaz se parece muchísimo a la hoja de Excel. Simplemente pues yo podría aquí cambiarle el nombre al campo y podría seguir creando campos aquí de esta manera, no sin antes asignarle el tipo de campo que ella pues requiere. Puedo cambiar también a la vista de diseño, que digamos que es una vista que me permite un trabajo más específico sin de pronto llegar a enredarme con el tema de las tablas, que pues empezando puede ser proclive a generar confusiones, pues por aquello de que la familiaridad de las tablas, de las celdas, nos recuerda mucho a Excel y eso tiende a que nosotros hagamos el siguiente error, que empecemos a alimentar con datos creando las tablas, creando los campos simultáneamente. Y ese, mis hermanos, es un error que nosotros cometemos muchísimo, sobre todo cuando estamos comenzando a trabajar este programa. Vamos entonces a darnos cuenta de que lo primero que sucede cuando nosotros abrimos la vista de diseño, este dibujito de la escuadrita, el lapicito y la reglita, se abre un cuadro emergente que nos pide inmediatamente que le demos nombre a la tabla que vamos a construir por vista de diseño. En este caso, basándonos en el modelo, tenemos una tabla de estudiantes, grado, EPS, materias y docentes. Recuerda que cuando nosotros veíamos las reglas de normalización, nosotros establecíamos que debemos empezar a construir las tablas desde lo que abarca más información hacia lo que abarca menos información. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que si yo construyera la tabla estudiantes en este momento, voy a tener un error garrafal acá con estas dos tablas, con estos dos campos, porque resulta que estos campos son clave foránea de otras tablas que aún no se han creado. En ese sentido y en ese orden de idea, lo que conviene es empezar a crear por la tabla que abarque mayor información. En este caso, pues en un grado hay varios estudiantes, listo, pero en un colegio hay varios grados que tienen varios estudiantes, perfecto, pero en una EPS muy seguramente hay muchos afiliados, varios de ellos que pueden ser estudiantes de este colegio independientemente del salón al que pertenezcan. Entonces, basado en ese razonamiento lógico, lo que nosotros inferimos es que la primera tabla que debe construirse en este caso sería la tabla de la EPS. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a escribir entonces el nombre de la tabla en mayúsculas, EPS, sin espacios ni nada, vamos a darle a aceptar y aquí lo tenemos. Se abre otra interfaz que de pronto empezando puede ser algo más intimidante, pero si tú lo analizas con detenimiento te vas a dar cuenta de que efectivamente esto es mucho más familiar. Empecemos por esto. Fíjate que aquí aparece ya el dibujito de una llavecita. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este primer campo tiene que ser el campo que se use como clave primaria para mi tabla. En este caso sabemos que la primary key, la llave principal de esta tabla, es el identificador de la EPS. Entonces pues vamos a escribir ID EPS, que ese va a ser el nombre del identificador que tenemos nosotros, porque así lo establecimos cuando estábamos diseñando en el papel
la base de datos. ¿Qué tipo de datos va a tener? Esto va a tener un tipo de datos de tipo texto corto, en razón a que es un codiguillo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un elemento numérico, independientemente de que el código lo formen solamente números, en este caso no. En este caso los códigos de la EPS, al menos para las entidades promotoras de salud de Colombia, es alfanumérico, tiene números y letras. Pero supongamos que fueran solamente números, ¿y por qué no utilizamos entonces el campo de texto número? Pues muy sencillo, porque resulta que con esos números yo no voy a hacer ningún cálculo de tipo numérico ni ningún campo de tipo comparación lógica mayor que menor que o igual a. Entonces lo que hago es abocarme a que es un texto y que simplemente sirve como identificador, de la misma manera que pasaría con tu número de tarjeta de identidad, con tu número de contraseña, con tu número de cédula de ciudadanía. El siguiente campo que tenemos sería el del nombre de la EPS, y pues esto se supone también que es un texto corto. Si ustedes se fijan, cada vez que construimos un campo distinto, en la parte inferior de la pantalla se observa que hay una interfaz que me permite hacer cambios. Entonces tenemos el tamaño del campo. Este tamaño del campo está descrito en caracteres. Por defecto, cada carácter de texto corto tiene un máximo de 255 caracteres. Es decir, yo puedo ocupar 255 caracteres escribiendo el código de la EPS, el identificador o el nombre de la EPS. Nosotros estamos en plena potestad de modificar ese valor, esto en función del almacenamiento que tengamos nosotros presupuestado para la información. En el formato, nosotros podemos escoger aquí mediante esta pestañita desplegable el tipo de formato que va a manejar este campo en función del contenido que va a alojar. ¿Listo? Podemos poner una máscara de entrada, es decir, podemos escribir un mensaje que funciona como el indicativo de lo que tiene que decir acá. Ingrese su nombre, ingrese su documento, ingrese su clave. Podemos escribir todas esas máscaras de entrada. Podemos escribir también la titulación, etcétera, etcétera. Digamos que todos estos elementos ya son acordes y van en función a lo que tú necesitas como tal. En este momento, para nuestro ejemplo, realmente no es que necesitemos grandes sofisticaciones con nuestra tabla de la EPS, por lo tanto, vamos a proceder a dejarla de esta manera. Si ustedes quieren agregar una descripción a cada uno de los campos, entonces podemos poner acá, escribe aquí el código de la EPS y aquí escribe el nombre o razón social de la entidad promotora de salud. Perfecto. Eso sería pues entonces toda la película con esto. En este caso, como ya a esta tabla no necesito hacerle absolutamente nada más, puedo cerrarla desde esta partecita, desde esta X que me aparece hacia la parte derecha de la pantalla. Ojo, esta X no, porque aquí cierro el programa. Con esto simplemente voy a cerrar la tabla porque ya la trabajé y ella me va a preguntar si deseo guardar los cambios en esta tabla. Vamos a decirle que sí. Y eso sería toda la película. Para nuestro siguiente ejemplo de construcción de una tabla en una base de datos, vamos a trabajar bajo el modelo de tabla como tal. Fíjate que todo lo que vamos creando se va alojando en la parte izquierda de la pantalla, indicándote qué es lo que has construido, qué es lo que no has construido. Estos listados, en función de la cantidad de elementos que nosotros hayamos construido, se pueden replegar o se pueden desplegar para ver su contenido pormenorizado. En este caso solamente hemos creado tablas, por lo tanto, lo único que me aparece acá son tablas. Si yo despliego, voy a ver que solamente tengo construida la tabla EPS como tal. Para crear una siguiente tabla, lo que hacemos nosotros es darle al acceso aquí en la cinta de opciones en crear, y vamos entonces a coger como elemento de opción la tabla. Esta vez vamos a construir la tabla entonces de esta manera mediante la vista de tabla. Y para ello vamos entonces a construir nuestra tabla de grado. Esa la vamos a construir de esa manera. ¿Ok? Entonces nos vamos aquí a donde dice ID, voy a cambiarle el nombre y según nuestro modelo, ese campo debe llamarse ID grado. En este caso, vamos a ponerle ID grado. Por defecto, cuando tú estás construyendo bajo la vista de tabla, el primer campo que aparece en el listado, la primera columna del listado, es la clave primaria, por defecto. Ahora lo que hacemos acá es darle clic para agregar. En este caso vamos a darle texto corto, ejemplo. Ella por defecto me pone el nombre de campo 1 y está lista para que yo escriba el nombre del campo que necesito. Por el modelo nosotros dijimos que ese campo se llama nombre grado y vamos a ponerle de esa manera, nombre grado.
Aquí muy seguramente te estarás dando cuenta también de otra cosa, al igual que lo hicimos con la tabla de PS. Los nombres de los campos usualmente no tienen espacio entre sí. Yo no escribo nombre, espacio, grado, sino escribo nombre, grado completico. ¿Para qué? Muy sencillo, porque va a llegar un momento en que nosotros necesitemos generar consultas, por ejemplo, esto tema que se verá más adelantico, en las cuales nosotros tenemos que capturar el nombre del campo respecto de una tabla y los espacios hacen que esa consulta se rompa. Entonces, mi recomendación personal es que no uses espacios en los nombres de los campos de una tabla. Aquí me aparece este letrerito de nuevo. ¿Por qué? Este aparatico de nuevo me aparece acá porque resulta que este campo, que es el identificador, por defecto es un campo de tipo autonumeración, es decir, aquí yo no necesito escribir nada, esto se va alimentando automáticamente por sí mismo. Registro 1 tal, registro 2, registro 3, registro 4, va en ese orden automáticamente. En este caso a nosotros no nos sirve esa modalidad porque resulta que nosotros somos los que queremos escribir el código de nuestros estudiantes. Por lo tanto, este campo no me va a servir para mis propósitos y me veo en la obligación de crear el campo identificador de grado nuevamente. ¿Qué hacemos acá entonces? Aquí lo que hacemos simplemente es darle que eliminamos y él me va a decir como mensaje que no se puede eliminar una clave principal mientras se usa la vista hoja de datos. Aquí pasa lo que yo te comentaba al principio. El primer campo, la primera columna en la vista de tabla por defecto es la clave primaria que me sirve para identificar los registros. Lo que me está diciendo el programa en este momento que haga en este mensaje es que para eliminar la clave principal debo abrir la tabla en vista diseño, como la tenemos al principio, y quite el campo de clave principal. En este caso lo que yo hago simplemente es tocar la escuadrita. Él me está pidiendo el nombre de la tabla directamente, entonces aquí la tabla ya sabemos que nosotros vamos a llamar grado, y en este caso pues vamos a ponerle grados, aceptamos, y este identificador, para eliminarlo, lo primero que hago es quitarle su llavecita. ¿A quién le voy a poner la llavecita? Se la voy a poner a este, aquí donde dice clave principal, simplemente toco y listo. Ya le he otorgado la responsabilidad de la clave primaria, de la clave principal, al campo ID grado, que es lo que yo desde un principio buscaba. En este caso, como ID ya no tiene el campo, ya no tiene la llave, pues me puedo permitir eliminarla. No hay ninguna relevancia en que haya una jerarquía distinta. Es decir, yo puedo dejar la clave primaria en la parte de abajo, pero digamos que para efectos de orden práctico, de orden visual inmediato, conviene que la primary key esté siempre en la parte superior del listado. Y pues aquí, de todas maneras, tuvimos la necesidad de entrar a la vista de diseño para poder generar sendos cambios. Entonces ya tenemos dos modalidades de construcción de tabla con sus pros y sus contras, la vista de diseño y la vista de tabla. Vamos entonces a ver a una tercera forma de construcción de tabla que requiere un poquito más de trabajo, pero que a la larga muy seguramente te va a servir mucho más. La tercera forma de construir una tabla consiste en la generación de una consulta mediante las estructuras de consulta SQL, en la cual tú le vas a ordenar al sistema que cree por consulta una tabla con sendas características que son las que, en función de lo que necesites, necesita cada uno de los campos que conforman a dicha tabla. Para ello nuevamente nos vamos a venir aquí a crear y en lugar de escoger tabla, vamos a escoger donde dice diseño de consulta. Se va a abrir una interfaz bastante rarita, simplemente aquí le damos cerrar. Y aquí en este apartado donde anteriormente aparecía la vista de diseño, vamos a escoger ahora estos tres letreritos. Voy a repetir esos pasos de nuevo. Lo que hacemos es venirnos aquí a la parte de crear, no seleccionamos tabla, seleccionamos diseño de consulta. Se abre este montoncito, este registro, y le vamos a dar cerrar. Esta la voy a cerrar porque tengo dos pestañas abiertas, será para el ejemplo solamente. Y cuando tengamos la consulta abierta, lo que hacemos es venirnos a esta parte y escoger la vista SQL. Aquí lo que se crea es un espacio donde podemos escribir texto plano sin ningún formato, en el cual vamos a poner instrucciones que sean precisas, específicas y puntuales. Vamos a construir la tercera y última tabla del ejemplo del día de hoy. En este caso va a ser la tabla de estudiantes, que es la que más campos tiene, y la vamos a construir basado en las consultas de SQL. Hay que decir al sistema que cree la tabla, entonces vamos a decirle que create, table, tabla. En este caso la tabla que vamos a crear es la tabla estudiantes. Así que lo que hacemos es darle un nombrecito, ¿de acuerdo?
Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a abrir un paréntesis por acá y vamos a empezar a escribir uno por uno los campos que necesitamos para poder crear esta tabla. ¿De acuerdo? Vamos a crear la tabla estudiantes. El primer campo que necesitamos es el campo documento. El campo documento es un campo de tipo texto. Para efectos de SQL, los campos de tipo texto se identifican con la instrucción varchar, que quiere decir algo como variable characters, texto variable, caracteres variables. Y en razón de esto, el sistema me exige que le pongamos una longitud o un tamaño fijo a ese texto. Ese tamaño lo ponemos dentro de paréntesis. Es un documento, generalmente un documento tendrá 8 o 10 caracteres máximo, exageremos y vamos a decir que el documento en este caso tiene 20 caracteres, y como es un campo que va a servirnos como identificador del estudiante, tenemos que exigir que ese campo exista, que tenga información almacenada, y eso lo hacemos agregando not null. ¿Esto qué quiere decir? Not null quiere decir que no aceptamos valores en blanco. Básicamente eso es lo que quiere decir. Ya tenemos entonces nuestro primer campo creado, vamos a poner una coma, hacemos enter y seguimos creando en su orden todos los demás campos. En este caso apellidos, nombres, dirección, teléfono. Nos vamos con apellidos, pues eso obviamente es texto, así que vamos a poner nuevamente varchar pegado. Los apellidos a veces tienen una longitud sustancial considerable, entonces vamos a exagerar, vamos a decir que necesitamos 50 caracteres para escribir los apellidos de un estudiante. Escribir 50 caracteres. Y digamos que el apellido también es importante, así que el apellido no puede estar en blanco. Vamos ahora con los nombres. Nombres, varchar también es texto. Exageremos, digamos que tenemos 50 caracteres de nombre. Y en este caso, pues ya ponerlo nulo o no nulo, pues digamos que no es tan relevante. Perdón, salvo que queramos crear por lo menos carnet estudiantiles o algo, que lo podemos hacer. Así que en este caso sí se exigiría esa información. Vámonos ahora con el campo de la dirección. La dirección también es texto, así que ponemos nuevamente varchar. Las direcciones a veces son larguitas porque nosotros vimos bloque 3, manzana, tal, apartamento, tal, piso, tal. Entonces vamos a exagerar y vamos a decir que necesitamos 100 caracteres para escribir una dirección. En este caso, vamos a poner también el teléfono. El teléfono pues son números, enteramente números. Sin embargo, lo que yo les decía a ustedes al principio de la clase era que esos números pues no los íbamos a necesitar para hacer cálculos de ninguna índole. Así que en este caso me voy a permitir ponerlo como varchar también. ¿De acuerdo? Exageremos, ¿cuántos dígitos tiene un número de celular? Y contando con indicativo tendrá 10 caracteres. Exageremos, vamos a ponerle 15 caracteres. Exageremos. Ya tenemos entonces, según eso, documentos, apellidos, nombres, dirección, teléfono, y vamos a escoger la fecha de nacimiento. En este caso lo trabajamos de esta manera pues para ponerlo pormenorizado. Sin embargo, nosotros aquí tenemos la oportunidad de usar un campo de tipo fecha, el cual podemos utilizar a nuestro favor. ¿Listo? Por el momento vamos a crearlo como fecha de nacimiento. Vamos a dejarlo así y vamos a ponerlo de tipo varchar. ¿Listo? Ahorita sobre la vista diseño vamos a hacer el cambio de este a la fecha. Ya se van a dar cuenta cómo vamos a hacer esto. Como es varchar por el momento, pongámosle, no sé, una longitud cualquiera. Vale, una longitud de 8. Exageremos. ¿Listo? Entonces con ese solo campo de la fecha de nacimiento ya tenemos el día, el mes y el año de nacimiento. ¿De acuerdo? Como ya tengo la tabla de grados y ya tengo la tabla de EPS, estos dos campos ya tienen un propósito establecido. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es crear estos campos exactamente igual a cómo se crearon los campos en sus respectivas tablas. Mismo nombre, mismo tipo, misma longitud de caracteres. Eso es muy importante. Vamos a dejar estos dos campitos para el final. Vamos a crear el campo acudiente, el campo email. Entonces tenemos nombre del acudiente, es de tipo varchar. Vamos a exagerar que necesito muchos caracteres para escribir el nombre del papá o de la mamá. Y pues como es el nombre del papá o de la mamá, no puede estar en blanco. Lo necesito obligatoriamente not null. Me gustaría también dejar que el número telefónico no estuviera vacío. Exigir que haya campo, exigir que haya información. Not null lo tenemos ahí de una vez. Entonces tenemos el acudiente y tenemos el email.
que también es de tipo varchar. Vamos a ponerlo exagerado, 50 caracteres, y pues este ya no me releva mucho si eso no es, ¿de acuerdo? Aunque pues por el tema de como en este caso la virtualización de las clases, sería bueno que lo tuviéramos disponible, así que pongámoslo not null también. ¿Qué voy a hacer ahora? Luego de que tengo ya todo el listado de los campos que voy a utilizar, lo que voy a hacer es establecer quién es la clave primaria acá, en este caso, la primary key. En este caso, la primary key sería el campo documento. Y pues digamos que esta información la vamos a dejar al final. Recuerda que nos falta por quedar dos campitos. ¿Cuáles son los campos que me falta por quedar? Me falta quedar los campos que corresponden al identificador de la EPS y al identificador de los grados. ¿Cómo hago yo para ver las características de estos campos si es que no las recuerdo? Muy fácil, vamos a abrir la vista de diseño y vamos a tocar cada uno de esos caracteres. El int grado es texto corto, tiene un tamaño de campo de 255 caracteres. Me parece algo exagerado para un campo que solamente va a alojar un código. En este caso vamos a dejarlo de 10, el identificador de grado, y vamos a hacer exactamente lo mismo con el campo id EPS, en este caso que también es texto corto, vamos a poner una longitud máxima de 10 caracteres. Con eso tendríamos toda la película, así que lo que procedemos ahora es a cerrar y a guardar los cambios en cada uno de ellos. ¿Y para qué hice esto? Para poderlos quedar más fácilmente. Aquí ya puedo quedar el campo identificador de la EPS, que es de tipo texto, varchar, y yo dejé la longitud de 10 caracteres, por lo tanto alimento con 10 caracteres acá. ¿Listo? Este es un campo de relación, por lo tanto necesito obligatoriamente que haya información, así que voy a ponerlo not null para que no me lo dejen en blanco, y haré lo mismo con el identificador del grado, que también es de tipo varchar. Acabé de programarlo con una longitud de 10 caracteres y lógicamente un estudiante debe obligatoriamente estar asignado a un curso. Por lo tanto, el campo del identificador de grado también será not null. De esa manera terminaríamos la parte del ejercicio en la que creamos los campos. Tenemos la clave primaria, que es el campo documento, y en este caso lo que voy a hacer ahora es crear las relaciones a continuación. Vamos a cerrar entonces la información de esta manera, y la información la cerramos mediante este paréntesis que estoy dejando acá solito, que es el paréntesis que cierra este primer paréntesis que en la primera filita yo dejé abierto desde un principio. Aquí pues digamos que no necesito hacer nada más. En este caso ya solamente me quedaría por entrar a las herramientas de consulta en la parte superior, picarle a ejecutar para que la consulta se ejecute. Si todo sale bien, lo que se espera es que se cree la tabla de los estudiantes en el listado de las tablas que tenemos a la izquierda. En este caso nos damos cuenta de que la consulta ha sido correcta y tenemos ahora la tabla estudiantes que se creó a base de esta consulta. Estás en libertad de guardar o no la consulta. En este caso yo no la voy a guardar porque el propósito de esta consulta era crear una tabla que ya se creó. Por lo tanto, no tiene sentido, personalmente te hablo, que guardemos esa consulta porque ya no va a tener ningún propósito. Vamos a finalizar el día de hoy haciendo las relaciones entre ellas. ¿Por qué la importancia de las relaciones? Muy sencillo, recuerda que nosotros desde un principio estamos trabajando sobre el modelo relacional, y el modelo relacional involucra que haya relaciones entre diferentes entidades o tablas que me permitan generar consultas. Por ejemplo, si yo quisiera generar un listado de los estudiantes del grado octavo solamente, necesito del modelo relacional para filtrar la información por el grado octavo. Pongamos que el colegio es enorme y tenemos 3 grados octavo. Entonces teníamos el grado 801, 802, 803, o tenemos el grado 8A, 8B, 8C. Entonces, ¿cuál de esos octavos es el que voy a trabajar? Para ello, el modelo relacional me ofrece el filtrado de la información a base de los cursos que ya están creados y que están cargados dentro de la institución. De esa manera es como funciona el modelo relacional. ¿Qué vamos a hacer? En la cinta de opciones nos vamos a ir a donde dice herramientas de base de datos. Tenemos crear herramientas de base de datos y vamos a escoger este apartado de acá que pone relaciones. En el momento en que nosotros lo abrimos, aparece un listado con todas las tablas, con todas las consultas o con ambas que estén creadas en este momento en nuestra base de datos. Por lo pronto lo que voy a hacer es darle doble clic a cada una
de los nombres de las tablas para que se vayan cargando en la pantalla. En el momento en que ya las tengo listas, pues le damos a cerrar sin ningún inconveniente. Ahora, por esta partecita que hago, lo que voy a hacer yo es ampliar esta tablita para que me permita ver todos los campos y de esa manera yo pueda globalmente hacer mis relaciones. ¿De qué se trata ahora? De lo que se trata es de empatar o de cotejar elementos que tengan el mismo nombre, la misma palabra. En este caso yo veo ID EPS acá y también lo veo acá en la tabla de estudiantes. Lo que yo hago es arrastrar clic sostenido y arrastro esta llavecita y la pongo encima del campo que se llama igual. Suelto y esto es lo que aparece. ¿De acuerdo? En este caso, pues él me va a decir qué tipo de relación es. Mira la cardinalidad que tenemos acá, tenemos uno a varios. Se sugiere que exijas integridad referencial para que las consultas y la cardinalidad pues sea confirmada. Si nosotros le damos crear, se supone la relación debe quedar creada de esta manera. Si tú te fijas, se parece bastante a lo que nosotros tenemos aquí en el papel. Tenemos un número 1 posado en el campo grado, tenemos un número 1 posado en el campo EPS y tenemos un símbolo de infinito posado hacia los campos en la tabla estudiantes, que es justamente lo que tenemos acá. En el campo EPS tenemos un número 1 y en el campo estudiantes tenemos un símbolo de infinito. ¿Qué me dice esto? ¿Cómo lo leemos? Lo leemos de esta manera. En una EPS, el 1 le corresponde a la tabla EPS, hay varios estudiantes. Tiene toda la lógica del caso. ¿Por qué? Porque efectivamente puede haber muchos estudiantes en el colegio que estén afiliados a una misma entidad promotora de salud. Quiere decir que esta relación es viable y es correcta. Vamos a hacer entonces lo propio también trabajando sobre el campo y de grado de la tabla grados y arrastrándolo a su igual, en este caso y de grado de la tabla estudiantes. Suelto. Miren la cardinalidad, uno a varios, exigimos integridad referencial y decimos crear y de esa manera las relaciones entre estas tablas están listas. En este punto, nuestra base de datos ya estaría lista para recibir información. Ahora, lo que hacemos aquí es cerrar y guardar los cambios para que se confirmen las relaciones entre esa base de datos. ¿Qué es lo que hace el usuario en la base de datos? Simplemente alimentar información. Pero alimentar información dentro de las tablas pues no parece muy cómodo, muy higiénico, es decir, no agrada a la vista y recuerden que nosotros somos muy visuales. Para ello, lo que hacemos nosotros es crear formularios, pero pues ese ya es tema para una próxima clase. Ya te diste cuenta entonces de la manera en la cual se tienen que construir las tablas cuando trabajamos bajo Access. Mi consejo personal es que utilices muchísimo el diseño de la tabla mientras estás comenzando. Ya cuando seas un usuario mucho más avanzado podrás trabajar de manera inmediata generando las consultas por SQL. No es muy práctico trabajar en la vista de tabla, no es que no sirva, de hecho pues funciona, pero digamos que para efectos prácticos puntuales del propósito de una base de datos no es muy viable hacerlo. Te diste cuenta, yo necesité cambiar el identificador y me obligó a volver a la vista de diseño para hacer los cambios pertinentes y necesarios a lo que yo quería hacer, a lo que yo tenía como propósito en la base de datos. ¿De acuerdo? ¿Cuál será entonces tu compromiso? Tu compromiso será entonces empezar a generar las tablas de tu proyecto. Recuerda, la base de datos debe estar normalizada para empezar a trabajar. Hijos, esto sería todo. Quedo pues listo y atento a cualquier pregunta que tengan y será entonces hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao, chao.